es adorarte a ti. Cuando miro y veo tu grandeza y observo tu gran santidad, cuando vivo cerca de tu presencia, yo me gozo en ti. Cuando alcanzo a oír lo que tú me dices y entiendo cómo vives en mí, aunque todo en el mundo se pare, yo te adoraré. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte solo a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. La razón de vivir es adorarte a ti. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que, para construir una casa, cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, ésta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esta casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por este tiempo en el que nos permites reunirnos, Señor, aún en la distancia y poder alabarte todos juntos, bendecir tu nombre como tú solamente te mereces y también podernos nutrir de tu palabra que nos enseña, nos hace crecer y cada vez nos dice cómo eres tú, lo grande que eres, lo bueno que eres, lo maravilloso que eres. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por lo que haces en nuestras familias. Gracias por lo que haces por cada uno de mis hermanos y en sus familias y por esta congregación en especial. Gracias porque tú nos sigues bendiciendo. Gracias porque en ti está puesta nuestra confianza. Gracias porque tú eres fiel a tus palabras y has prometido no dejarnos nunca. Y siempre tu mano nos lleva, Señor. Gracias porque tenemos la confianza puesta en ti y nuestra esperanza. Tú eres nuestra roca fuerte. En ti estamos completamente seguros y confiados. Señor, tú nunca nos has fallado ni nos fallarás. Podemos estar confiados siempre en ti. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos disfrutar de él, gracias porque sabemos que va a ser un tiempo de bendición, gracias porque tú nos vas a hablar y por eso estamos expectantes, Señor. Recibe esta adoración que te hacemos hoy, Señor, para que tú la recibas y sea agradable a ti, Señor. Bendice este tiempo, bendícenos a cada uno en nuestras casas y donde estemos. Glorificado sea tu nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántas veces no nos hemos lamentado de algo que hicimos, de algo que no hicimos, de algo que debimos hacer, pero que en ese momento en concreto no fuimos capaces de hacerlo? La vida está llena de y sí,
¿Y si no hubiese tomado esa decisión? ¿Y si no hubiese actuado así? ¿Y si las cosas hubiesen sido diferentes? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Nos hubiera gustado muchas veces haber tenido la sabiduría, el discernimiento, el saber qué hacer, cómo hacerlo, en el momento justo y en el momento preciso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos capaces de hacer. Que sepamos actuar de la manera adecuada según el momento específico, concreto de cada situación que nosotros estamos viviendo. Dios es la fuente de sabiduría, Él es la sabiduría. Y Dios nos ha dado su palabra para que nosotros, con la palabra en nuestras manos, con la palabra en nuestra mente y sobre todo con la palabra de Dios en nuestro corazón, sepamos cómo actuar en cada situación de nuestra vida. Santiago en su carta expresa precisamente esta gran necesidad que tenemos los que hemos confiado en el Señor de aprender de la palabra de Dios para saber cuándo actuar y cómo actuar en las circunstancias de nuestra vida. Santiago nos ha enseñado una realidad, la realidad de las pruebas que enfrentaremos en nuestra vida. Todos enfrentaremos pruebas en nuestra vida, todos enfrentaremos dificultades. No es cuestión de si las enfrentaremos o no, la pregunta es ¿cuándo las enfrentaremos? Porque van a ocurrir. Santiago también nos muestra otra realidad, la realidad de nuestra propia inclinación hacia hacer lo que Dios nos ha dicho que no hagamos y que es perjudicial para nosotros, la realidad de las tentaciones. Tenemos, por lo tanto, dos fuentes de situaciones que nos ponen a prueba. Por una parte, las pruebas externas en las que enfrentamos, y por otra parte, las tentaciones internas que hacen que nosotros también enfrentemos situaciones difíciles. Independientemente si es una prueba, independientemente si es una debilidad nuestra propia, la palabra del Señor nos dice que debemos nosotros, con la palabra del Señor en nuestro corazón, actuar como el Señor quiere. Y nos instruye precisamente Santiago a tomar o a tener la actitud adecuada ante la palabra del Señor. Santiago nos desafía a tomar la palabra de Dios en serio en nuestro caminar diario, en nuestro día a día. Nuestra fe es una fe que se vive día a día y no cada 8 días cuando nos citamos como iglesia en este tiempo precioso de alabanza comunitaria. La fe es cuestión de día a día y nosotros necesitamos la sabiduría, la ayuda y la guía de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida, en el trabajo, con los vecinos. ¿O es que los vecinos no nos ponen a prueba a veces? Vaya que sí, ¿eh? Necesitamos la sabiduría para saber cómo actuar como ciudadanos. ¿O es que los dirigentes políticos no nos ponen a prueba también? Desde luego que sí. Necesitamos la palabra del Señor, pero debemos tener la actitud adecuada ante la palabra del Señor. Y este pasaje, al que daré lectura hoy, nos instruye precisamente, dándonos una serie de pasos concretos, de acciones concretas que nosotros debemos hacer para tener la actitud adecuada ante la palabra del Señor, a fin de que la palabra del Señor sea atesorada en nuestro corazón y puesta en práctica. Es un pasaje conocido, es un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, pero solo me centraré en los primeros 3 versículos. Santiago 1, del 17 al 21. Mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia
y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Este es un pasaje relevante en el que Santiago nos muestra una cualidad importante de la palabra del Señor. Es útil para transformar nuestra vida. No está hablando aquí de salvación, porque si nosotros leemos en los versículos anteriores, Santiago ya ha dicho que nosotros hemos nacido de nuevo a través de la palabra, es decir, está hablando a personas ya convertidas, a personas que ya creen. Pero una cosa es el momento de nuestra conversión, en el cual también tiene su fundamento en la palabra, porque dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Por el oír el qué? La palabra de Dios. Lo que este pasaje está diciendo es la importancia, la utilidad y la relevancia de obedecer la palabra de Dios en nuestro día a día, para que la palabra del Señor nos transforme y nos dé la sabiduría para enfrentar las pruebas y nuestras propias tentaciones. Y esto es el día a día. No está hablando de salvación. Quienes hemos creído y confiado en el Señor ya somos salvos. Pero eso es el inicio, nada más. La palabra del Señor no solamente es útil para llevarnos a Dios y darnos cuenta de la necesidad de un Salvador, darnos cuenta que tenemos la necesidad de pedir perdón al Señor, arrepentirnos y recibir su salvación. La palabra del Señor es útil también para instruirnos día a día en nuestras vidas. Y este pasaje de eso es lo que habla. Y lo que enseña es que debemos tener la actitud adecuada ante la palabra del Señor. ¿Y cuál es esta actitud? ¿O qué debemos hacer? ¿Cómo debemos presentarnos delante de la palabra de Dios? El versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tened presente esto. Y dice: todos sin excepción. Todos debéis estar listos. Dice, listos. Y dice tres cosas. Listos, preparados. Después de un año, los Juegos Olímpicos parece ser que van a comenzar. ¿Habéis visto las carreras de atletismo o las de natación? Como los atletas, a mí me encanta ver el estado de concentración en el que los atletas están antes de cada prueba. En el atletismo, por ejemplo, ¿no? Ellos se ponen en la línea de salida de una manera concreta. Y con las buenas cámaras que ahora hay, pueden hacer un zoom, un acercamiento a sus rostros. Y ellos están totalmente concentrados. Y los de natación, más de lo mismo. Y están listos. Y están esperando una cosa. ¿El qué? El pistoletazo de salida. Por lo general es un sonido, es una bocina, es un sonido. Segundos antes de ese momento, ellos tienen esta actitud, listos para huir. No están saludando al público, no están saludando, no están presumiendo sus cuerpos, no están siquiera bebiendo agua. Están concentrados con el oído atento a una sola cosa. Esa es la idea que este texto nos da. Debemos nosotros estar listos, preparados, atentos para hacer tres cosas. Primero, para escuchar. Luego dice que debemos estar listos para ser, al contrario que los velocistas, ser lentos para hablar y para enojaros. Miremos cada una de estas cosas. Santiago comienza sus instrucciones con una exhortación a ser prontos para oír. Prontos para oír la palabra del Señor, desde luego. Prontos, listos, atentos para oír la palabra de Dios. Cuando Santiago escribe esto, la enseñanza en la iglesia pues tenía su principal énfasis o su principal estrategia en la comunicación oral. ¿Por qué?
Porque no tenían las Biblias que nosotros tenemos hoy, ahora en formato de libro y mucho menos en formato digital. Quiere decir que tú ibas a la reunión, ibas al culto, ibas a la iglesia y debías estar atento a la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Creéis que ahora, porque ya tenemos la Biblia en los móviles, en las tabletas o impresas, ya pues nos relajamos nosotros y podemos estar haciendo otra cosa mientras estamos en el culto, ¿no? Pues no, tenemos que estar atentos, listos, dice, para escuchar. Los creyentes en esa época no tenían la Biblia escrita, principalmente porque muchas de las cartas aún no se habían escrito. Las tuvimos o se tuvieron años después. Por lo tanto, debían estar atentos. Nosotros, nuestra situación es distinta, pero nuestra preparación y nuestra actitud de atención a la palabra del Señor debe ser la misma hoy, porque al igual que ellos, nosotros hoy necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios tiene en su palabra para enseñarnos a cómo actuar nosotros. Si esta gente no estaba pronta para oír, se iban a perder en ese día la oportunidad que tenían de escuchar la palabra de Dios. Nosotros hoy debemos tener esta misma actitud. La actitud de estar listos, preparados para escuchar la palabra del Señor. Vivimos días de indiferencia y vivimos días de distracción hacia la palabra de Dios. Primero, indiferencia. Hoy en día en nuestra cultura muchos creyentes son indiferentes a la palabra del Señor. Quizás estamos viviendo este periodo en el que Pablo escribió a Timoteo describiéndole y diciéndole: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, y rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras las fábulas, tras las historias, tras las teorías. Al ver en las redes sociales cómo muchas personas que se reconocen a sí mismos como creyentes defienden con pasión sus propias teorías, y yo pienso, si así fuéramos, si así nos implicáramos para defender la palabra del Señor, o mejor dicho, para predicar la palabra del Señor, si así tuviéramos ese mismo celo por vivir la palabra del Señor, en otra situación diferente estaríamos. Y quizás vivimos tiempos en donde cada uno busca lo que quiere oír. Cada uno busca lo que quiere oír, lo que necesita. Tenemos a disposición nosotros en nuestro móvil, en la palma de nuestras manos, la posibilidad de elegir lo que nosotros queremos oír. Eso es bueno, pero también es un peligro, porque a veces lo que queremos oír no es precisamente lo que nosotros necesitamos. Vivimos en un mundo donde cada uno busca la autosatisfacción, lo que a nosotros nos gusta. Vivimos también en un mundo de distracción. ¿Habéis escuchado que vivimos en la era de la información? Hay información por todos lados. Pero la era de la información es la era de la distracción. Hemos desarrollado nosotros significativamente en nuestra mente y en nuestro cerebro y en nuestros hábitos y en nuestra conducta una facilidad para distraernos. Basta un pequeño sonido para distraernos. Escuchamos ese sonido y nuestra atención da igual lo que estemos haciendo. El pulso se nos acelera. ¿Quién será? ¿Qué querrá? Y entonces en nuestra mente ese sonido ya ha hecho un efecto, nos ha distraído. A veces no es ni nuestro teléfono el que suena, el que vibra, pero el sonido da igual, nos afecta a nosotros. Nos ponemos nerviositos perdidos. ¿Qué es lo que hacemos? Da igual. Haced la prueba una vez. Yo me voy a confesar. Una vez estaba yo en el centro de salud, estaba ahí mucha gente, estábamos esperando que nos hicieran la analítica y ahí pues uno se aburre y ahora con las mascarillas pues más, ¿no? Y a mí se me dio la idea de buscar estos sonidos.
de WhatsApp. Le di todo el volumen al móvil y puse ese sonido. Me tuve que controlar un poco la risa porque todas las personas que estaban allí inmediatamente tuvieron una reacción. Buscar el móvil. Buscar el móvil. Y digo yo, madre mía, ¿cómo nos distraemos? Hasta las enfermeras. Hasta las enfermeras. Vivimos en un tiempo de distracción. Vivimos en un tiempo donde nos cuesta enfocarnos. Vivimos un tiempo donde tenemos tantas voces a nuestro alrededor y muchas de ellas profesan hablar en nombre de Dios. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar atentos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es una actitud. Y para escuchar la palabra del Señor, lo primero que debemos hacer, ir a la principal fuente que Él dejó para que nosotros conociéramos su palabra y su voluntad. ¿Y cuál es esa fuente? Su palabra, la Biblia. Está bien que nosotros escuchemos a nuestros maestros, a nuestros predicadores favoritos. Yo tengo los míos, ya os lo he dicho. Tengo los míos. Pero la primera fuente a la que todo creyente debe ir es la palabra de Dios. Y no importa la edad que tengamos, no importa nuestra condición. Esto no es aprender muchísimo y llenar la cabeza de conocimiento. Esto es que cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, tenemos que entrar en contacto con la palabra del Señor. Porque la palabra es la que nos alimenta. Unos aprenderán más rápido que otros, pues gloria al Señor por ellos. Pero no se trata de ellos, se trata de nosotros, de cada uno de forma individual. Y debemos estar prontos para oír la palabra del Señor. Es por eso que en esta iglesia damos prioridad a la oración y al estudio de la palabra. Y por eso damos una vuelta de tuerca más, porque no queremos estudiar de cualquier manera la palabra del Señor. La palabra del Señor debe ser estudiada, escudriñada, con total intencionalidad y de la mejor manera posible. Cada uno de nosotros no come de cualquier manera, ¿no? No se alimenta de cualquier manera. Y quien lo hace así, pues paga las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay unas consecuencias físicas. Con la palabra del Señor, igual. Por eso en esta iglesia queremos dar y debemos dar la oportunidad para que cada uno de los que asistimos aquí tengamos el privilegio y asumamos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios con profundidad, porque es la que cambiará nuestras vidas. Queremos una iglesia transformada, y una iglesia es transformada en la medida que se expone a la palabra del Señor. Esto es así. Pero Santiago dice también otra cosa. Dice que debemos ser lentos para hablar. Y aquí, si lo otro era difícil, esto mucho más. ¿Habéis conocido personas que no paran de hablar? En un viaje que hicimos para Estados Unidos, desde España a Estados Unidos, 6-7 horas. Depende del conductor del avión, si va deprisa o si va tranquilito. Tocó junto al lado, 3 asientos. Vicky y yo y una persona más. Madre mía. 6 horas, a los 15 minutos ya había llorado al Señor diciendo: Señor, ten misericordia. Es que no paraba de hablar ni para comerse el bocadillo. No paraba de hablar. Y además hablaba en inglés. Y además de inglés, era de Gales, con perdón para los galeses. No le entendía nada. Yo le decía, no te entiendo. Me decía, pero si hablas tú inglés. Y yo, sí, pero a ti no te entiendo. Y no sé qué cosas decía. Digo, madre mía, qué capacidad para hablar, ¿no? Qué capacidad para hablar.
A veces nosotros también somos así. Nuestras opiniones son más valiosas que la palabra de Dios, nuestras creencias. Y buscamos nosotros satisfacer nuestras propias ideas antes que asumir las ideas y los mandamientos de Dios. Debemos nosotros, sobre todas las cosas, controlar nuestra lengua. Se cuenta la historia de en la antigua Grecia, donde un joven se acercó al gran filósofo, a uno de los grandes filósofos de la época, y le dijo: maestro, quiero contratarte para que me instruyas en el arte de la palabra, en la ciencia del discurso, porque creo que tú eres uno de los mejores maestros de la época. El maestro, el filósofo, se sintió tan halagado y le dijo: pues vale, está bien. El lunes a primera hora aquí. Llegó el día lunes, a primera hora, empieza la clase, el maestro, el filósofo, le dice: bueno, buenos días, comencemos. El alumno empezó a hablar y a las 2 horas, cuando el filósofo tuvo la oportunidad de tener la palabra otra vez, le dijo lo siguiente: joven, voy a tener que cobrarte el doble. Y el joven le dijo: ¿por qué? Y el filósofo le contestó: porque voy a tener que enseñarte 2 ciencias. Primero, la ciencia de guardar silencio, y luego la ciencia de hablar bien. ¿A cuál de esas 2 asignaturas os escribiríais vosotros? A las 2. Igual manera, a las 2. Tenemos nosotros, hermanos, que controlar nuestra lengua. ¿No os parece curioso que oídos tenemos 2? Y siempre están abiertos. Bueno, a eso es excepción, cuando no somos muy cuidadosos y muy limpios, que digamos, muy higiénicos, se nos puede taponar, o por enfermedad. Pero los oídos siempre están abiertos. ¿Pero qué me decís de la lengua? La lengua tiene 2 barreras de protección. Una, los dientes, y otros, los labios. Ahí lo dejo yo. Por algo será. Por algo Dios nos hizo así. Por algo el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca. ¿Os imagináis que tuviéramos 2 bocas? ¡Buah! El Señor es sabio y Él sabe por qué nos hizo como nos hizo. Controlar la lengua. Debemos también contener el enojo. Ser lentos para enojarnos. Cuando Santiago nos manda a esto, se está refiriendo no a esos prontos que tenemos y de los cuales a veces nosotros presumimos. Es que yo tengo un pronto, ni pronta, ni prontes. No hay que tener esos prontos, hay que tener dominio propio bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Santiago dice esto, se está refiriendo principalmente a una actitud permanente de disgusto. Son esos enfados y esa amargura crónica, donde yo me despierto enfadado si he dormido mal y despierto enfadado si he dormido bien, donde yo me despierto enfadado si está lloviendo o si yo me despierto enfadado si hace un sol esplendoroso. Da igual la circunstancia, yo sigo con mi enfado. Son enfados crónicos. La Biblia llama a eso también parte raíz de amargura. Cuando nosotros aún mantenemos en nuestro corazón ese enfado y ese enojo por algo que pasó. Y cuando ese se encone en nuestro corazón, es un obstáculo para recibir la palabra de Dios. Dice Santiago que cuando nosotros no controlamos nuestro enfado, nuestra ira, cuando no tenemos dominio propio de nuestras emociones, eso no produce la vida justa que Dios quiere. Tú y yo
no viviremos a plenitud la vida cristiana y todas las bendiciones de Dios si no tenemos dominio propio sobre nuestros oídos, sobre nuestros labios y sobre nuestras emociones, lo que sentimos. ¿Hay esos obstáculos en tu vida? ¿Eres de los que les cuesta escuchar la palabra de Dios? ¿Estudiar la palabra de Dios? ¿Eres de los que os gusta mucho, de los que te gusta mucho hablar y no escuchar? ¿Eres de las personas que están guardando en su corazón algún enojo desde hace muchos años que aún hoy al pensarlo te hace subir los ánimos? El Señor no quiere que vivas de esa manera. Mantener estas cosas en un desorden total y absoluto, es decir, escuchar lo que no debemos, hablar lo que no debemos y sentir lo que no debemos, nos apartará de la bendición de vivir la vida cristiana en su plenitud. Y Dios no quiere eso, para ti ni para mí. Y esto es lo que Santiago está diciendo antes de continuar. Antes de obedecer la palabra del Señor hay que estar preparados para recibirla. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Hoy estamos aprendiendo y recordando quizás cómo prepararnos para recibir la palabra de Dios. Si nosotros no somos capaces de recibir la palabra de Dios, no seremos capaces de vivir según la palabra del Señor. Y si no somos capaces de vivir según la palabra del Señor, no seremos capaces de disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que basta ya. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has creído en Jesucristo? Si tú has confiado tu vida al Señor Jesucristo, ahora la palabra del Señor te está diciendo, debes estar preparado para recibir la palabra de Dios. Y tienes que estar listo, escuchando la palabra del Señor, no lo que tú quieras oír. Tienes que ser lento para hablar, muérdete la lengua, controla lo que tienes que decir. Y sobre todo también importante, tienes que ser lento para enfadarte. Lento para sacar afuera tu enfado, tu frustración. Tienes que controlarte. Y si tú tienes esto, vas a recibir la palabra del Señor de tal manera que su puesta en práctica será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la has recibido con la actitud adecuada. Así que vamos a pedirle al Señor que sea cual sea nuestro caso, sea en que no hayamos estado hasta el día de hoy prestando la atención que debemos al estudio de la palabra, sea que seamos muy fáciles para hablar y sea que tengamos nosotros en nuestro corazón algún enfado crónico, podamos hoy ser libres con la ayuda del Señor de estas cosas y asumir el consejo de Santiago. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes a cómo debemos nosotros estar preparados para recibir tu palabra. Señor, queremos prestar atención, prestar nuestros oídos a tu palabra y no a nadie más. Queremos, Señor, que nos ayudes a acercarnos a tu palabra con ánimo, con deseo, a fin de aprender, Señor, y cambiar lo equivocado que estemos, las ideas equivocadas que tengamos y asumir, Señor, tu bendita palabra. Ayúdanos a hacer a un lado toda enseñanza, todo pensamiento que hayamos tenido que no esté de acuerdo a tu santa y divina palabra. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a expresarnos siguiendo la pauta de tu palabra. Todo lo que sea para edificación, Señor, es lo que debe salir de nuestros labios y lo que deben escribir, Señor, nuestros dedos cuando nos comunicamos por las redes sociales en nuestro teléfono móvil. Padre, te suplicamos también en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos ayude a controlar nuestro enojo y nuestro enfado.
Quita, Señor, en el nombre de Jesús, toda raíz de amargura que haya en nuestro corazón. No queremos, Señor, seguir siendo esclavos de ese dolor que nos roba tu paz y que nos roba el gozo, Señor, que tú quieres darnos. Hayamos sido víctimas, tengamos o no hayamos tenido la razón, Señor, quita ese dolor de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a cultivar esta actitud, a buscar tu palabra, Señor, a llevar al límite nuestra propia capacidad, Señor, para estudiar, para aprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dominar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestro corazón también todo enfado y raíz de amargura. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento
por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.